Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Pues bueno, ante todo, pedirles disculpas si en algún momento se sintieron ofendidos por los temas que hemos tratado anterior a el que vamos a tratar hoy. De verdad que estoy tratando de hacerlo de la forma más educada posible y por supuesto de la forma más profesional, porque creo que hay que hablar de todo. Y fíjense si es así, que hoy le traigo un tema que estoy seguro me va a decir, ay sí, ¿verdad? Es lo primero que me va a decir. Hoy vamos a hablar del miedo a la palabra que tienen los bailarines. Si usted se ha fijado o ha tenido la posibilidad de hablar con un bailarín, pues es una persona normal, es una persona como cualquier otra, quizás con un alto grado de sensibilidad, con una personalidad muy específica de cada uno de ellos, pero que le cuesta mucho trabajo hablar, expresarse, si no es corporalmente como hacemos todos los bailarines, sí les cuesta mucho trabajo de forma oral. Sobre todo si tiene que hacer una entrevista, si tiene que ir a un programa, si tiene que dar algún tipo de explicación. Sobre todo al principio, cuando somos maestros, nos cuesta mucho trabajo esa interrelación oral que va con la palabra. Nos cuesta muchísimo trabajo. A casi todos los bailarines, si tú le quieres hacer una entrevista, te va a decir, no, mejor hácela a fulanito. Es una cosa increíble, les cuesta mucho trabajo hablar. Y si van a la entrevista, después llegan a ellas y todavía les cuesta más trabajo, aunque quieran hacerlos, les cuesta mucho trabajo decir algunas palabras, vamos a hilvanar una idea, decir determinado concepto. Es decir, todas esas cosas les cuestan mucho trabajo a los bailarines. ¿Por qué? ¿O cuál es el motivo que le cueste tanto trabajo, que sienta cierta repulsión por sentarse a hablar? Yo no lo entiendo, nunca lo he entendido, siempre he sido una persona que trata de expresarse lo mejor posible, siempre he sido una persona que trata de llegar a los demás con ideas, quizás no sean nuevas, pero sí tocadas desde otro punto de vista quizás, pero en la mayoría de los bailarines no pasa esto. ¿Por qué? Bueno, déjeme explicarle a usted. Un bailarín, desde que es chiquitito, le están diciendo que en el escenario no se habla. Le están diciendo que tiene que expresar con el cuerpo. Le sugieren todo el tiempo que hay que utilizar la pantomima, que hay que utilizar el espacio, que hay que moverse en todas las dimensiones, que bueno, así le llevan todo desde que es muy pequeño, desde que tiene 7, 8 años, están diciéndole esto. Si a un niñito todavía hoy en día y en muchos países que se empieza todavía con menos edad, con 3 años, tú empiezas a decirle no hables, expresa con tu cuerpo, no hables, no tienes que decir nada, lo que tienes es que bailar, tienes que expresarte, pero a través de movimientos es que tú tienes que expresarte. Empiezas a cohibir a ese niño, a ese estudiante de danza, lo empiezas a cohibir de palabras. Él siente que no es necesario hablar porque él habla a través de su cuerpo. Él expresa a través de todo su cuerpo en general. Pues indiscutiblemente es mucho más fácil para un bailarín hablar a través del movimiento con la música que le sirve para proyectar la idea que quiera proyectar, que sentarse frente a un micrófono o frente a una cámara o con una persona y explicarle qué es lo que él quiso decir con el movimiento, qué es lo que él estaba expresando con determinada ejecución en una obra danzaria. Le es muy complicado todo este proceso y le es más fácil bailar. Es decir, a él le es más fácil pasarse 10 minutos bailando que pasarse 2 minutos explicando qué es lo que quiso decir con lo que hizo. Creo que esto es un problema
que viene a través del tiempo, no es en la actualidad. Quizás en la actualidad somos un poco más abiertos, tratamos de expresarnos más. Una muestra soy yo, por supuesto, pero hay muchos que están comenzando a expresarse oralmente, y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos creando una forma diferente de documentar la danza, una forma que yo pienso que todos debíamos de hacer, documentar este bello arte que es tan difícil, que es de muchísima entrega, que es tan complicado a la hora de aceptarse por los demás, que tiene tantas aristas diferentes. Entonces es un arte sumamente difícil, es un arte al tú querer expresarte con todo tu cuerpo, más cuando hay tantas técnicas distintas, con tantas posibilidades, donde hay tanto vocabulario en cada una de estas técnicas, pues es muy importante de la misma forma tratar de dejarlo de forma oral, tratar de que los demás entiendan todos esos gestos, todos esos movimientos, todas esas traslaciones, todo ese uso del espacio en todos los niveles, expresarlo de forma oral para que llegue, para que quede dentro de la historia. Quizás ahorita no lo veamos, pero si muchos lo hacemos, siempre habrá alguien que logre trascender como el que explicó, o como el que logró que se hiciera un movimiento oral de la danza, que también es muy importante. Porque se han buscado varios métodos de dejar escrito todo este tipo de movimiento corporal, pero se hace muy complicado muchas veces. Existen distintas técnicas para escribir, algunas de forma documental normal, otras de distintas maneras con técnicas diferentes, en determinados, llamémoslos así, formas de tablas, etcétera, etcétera, y se hace muy complejo, es sumamente complejo explicar cada parte del cuerpo con palabras. Entonces, sí, al bailarín le cuesta mucho trabajo hablar. Todavía si sales del tema de la danza, también le cuesta mucho trabajo hablar, porque se dedica una gran parte de su vida, sobre todo de su juventud, de su niñez, de su juventud, y ya como adulto, como persona adulta, se dedica mucho tiempo a practicar la parte corporal, su instrumento. Sus herramientas son su cuerpo. Entonces él necesita dedicarle muchísimo tiempo a su cuerpo, dedicarle muchísimo tiempo a la colocación de ese cuerpo, a los movimientos que va a realizar con ese cuerpo, y deja de lado, vamos a llamarlo así, su vida social. Esto no quiere decir que no vaya a una festividad, esto no quiere decir que no vaya a una actividad de protocolo, no quiere decir que no conviva dentro de su sociedad con un círculo determinado de personas, donde en ese círculo, sin las personas que lo rodean, se da cuenta que es una persona igual que cualquier otra, que tiene criterios, que tiene ideas, que tiene pensamientos, que habla de una manera fluida totalmente, pero solo en ese círculo de personas. Ya a la vez que se sale de su círculo familiar o de su círculo social al que está acostumbrado, le cuesta muchísimo trabajo expresarse, le cuesta muchísimo trabajo dar ideas, las mismas ideas que da, por supuesto, en su medio ambiente, pues le cuesta muchísimo más trabajo. Pero no es que sea una persona antisocial, es exclusivamente que se ha dedicado muchísimo tiempo a su cuerpo, a expresar de forma corporal, y también indiscutiblemente influye, aunque usted crea que no, influye mucho a que nosotros como maestros,
como educadores de esos estudiantes, estamos todo el tiempo diciéndoles, no hables, en escena no se habla, no grites, no es necesario que hables ahora, no, espérate un segundo, haz lo que yo te estoy diciendo. Entonces le vamos cortando, vamos a llamarlo así, un poquito las alas a la expresión oral. ¿Para qué? Para que haya una gran ala en la expresión corporal. Pero fuera de eso, tenga usted por seguro, los bailarines son personas de muy fácil entendimiento a la hora de usted comunicarse con ellos. Son personas que les gusta muchísimo compartir con los demás, pero que sí le tienen muchísimo miedo a la cámara, le tienen muchísimo miedo al micrófono y le tienen muchísimo miedo a las entrevistas. Por supuesto, depende también mucho del ego de cada uno de ellos. Hay muchos bailarines que tienen un ego enorme y les encanta todo lo que a los demás no les gusta, a ellos les encanta, les priva y se pueden pasar horas hablando sin parar sobre muchísimos temas, porque también hay muchos bailarines sumamente instruidos que eso les permite hablar sobre una infinidad de temas. No tiene que ser solamente sobre la danza, pueden hablar sobre política, sobre sistemas sociales, sobre economía, sobre medicina, sobre ciencia, sobre pintura, arquitectura, música. Es decir, tienen una amplia gama, está en dependencia de la educación y de las metas que ese bailarín se haya trazado, y entonces va a tener una amplia gama de posibilidades de temas de conversación. Ahora, si nada más se ha dedicado a la danza, pues usted tiene que entender que le cuesta mucho trabajo. Es igual que un médico, que si tú le hablas de medicina, te dice lo que tú quieras, pero si le tocas a otro tema, a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo, porque son carreras sumamente dedicadas, que llevan mucho tiempo, no solamente su aprendizaje, sino también el volverse personas profesionales, totalmente profesionales, con un alto grado de educación dentro de su rama específica. Entonces, eso es lo más importante, lo que usted tiene que entender, y que no piense nunca que es que no les gusta comunicarse. Todo lo contrario, son personas que les encanta comunicarse, que les encanta hablar, que les priva pasar un buen rato en compañía de personas, les encanta conocer a personas que no conocen, porque todo el tiempo su vida le da esa posibilidad de estar conociendo a personalidades, de estar conociendo a distintos personajes, vamos a llamarlo así, de distintos países, y entonces eso los ayuda mucho a tener muchos temas de conversación de todas las índoles que usted se puede imaginar. Hasta ahí el tema de hoy, así que váyase con la idea de que sí, a los bailarines sí les gusta hablar. Aquí tiene un ejemplo de que a los bailarines les encanta hablar. Entonces, ya quítese la idea de que no les gusta, sí les gusta, lo que le tienen un poco de miedo es a la cámara y al micrófono, pero en todo lo demás son tan parecidos a usted como cualquier otra persona. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica, o sugerirnos un tema. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.